Bien, entonces a continuación nosotros vamos a ver que los sistemas de producción, la programación lógica y las redes neuronales son los fundamentos en relación al respecto de la PO, programación orientada a objetos. En el caso de programación lógica, la programación de lógica difusa, la programación de lógica modal, la programación de lógica epistémica, de conocimiento de patrones algorítmicos, epistémica, y la programación lógica proposicional. La programación lógica está basada en 4 principios fundamentales, en la que cada principio es parte de una raíz de la aritmética más que nada modular. Y en el campo de la programación funcional, nosotros encontramos al LISP, que está encargado pues de las nuevas tendencias en formato de reconocimiento de voz y de web chats. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta en referencia a lo que estamos viendo en este momento? De ser así, entonces dígalo por el chat para poder comenzar a absolver las interrogantes. Bien, entonces no tiene nadie ninguna consulta, ninguna pregunta. Vamos a continuar. Procesamiento de datos está basado en métodos algorítmicos. Para poder tener los datos, tenemos que buscarlo con algoritmos de búsqueda binaria, de búsqueda logarítmica, de búsqueda exponencial o de búsqueda lineal, de regresión lineal, si es que así se desea. Eso va a estar en función a el conocimiento que se tiene en cuanto a datos y búsqueda inteligente se refiere, para poder aplicar los métodos algorítmicos que nosotros conocemos, como el patrón de Dijkstra, el patrón de la búsqueda binaria, la búsqueda inteligente de clique, etc. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el procesamiento del conocimiento va a estar ligado al procesamiento de datos. Estos dos principios van a estar siempre fuertemente unidos por los métodos y la búsqueda inteligente. Entonces, aquí nosotros lo que estamos presenciando es la transición de procesamiento de datos al procesamiento de conocimiento. Es más que nada eso es lo que quería mostrarles. Y pues sí, a continuación les quiero mostrar algunas técnicas para poder aplicar la inteligencia artificial en concepto de poder aplicar sistemas de lenguaje natural, de reconocimiento de imágenes, tales como histogramas, ecualización de los patrones por los patrones matriciales, es decir, sobre una matriz gaussiana, o aplicar, por ejemplo, la robótica, principios de robótica, sistemas en los que hayan algoritmos de fuerza bruta, quizás el algoritmo de force backtracking o el high climb, algoritmos de posicionamiento genético, tales como los algoritmos que mencioné anteriormente, los logarítmicos, o la lógica difusa, ya sea en el ámbito de lógica proposicional o lógica del conocimiento. Entonces todos esos van a ser subcampos de la inteligencia artificial en los cuales nosotros nos vamos a poder subespecializar. Aquí nosotros tenemos algunos textos, si es que ustedes pueden apreciar de repente en internet, o yo también se los voy a pasar por el grupo para que puedan tener estos documentos, en los cuales van a hablar pues obviamente más a profundidad de lo que es la introducción a la IA y la forma de pensar pues en este caso de las computadoras y más que nada la lógica difusa, el famoso lenguaje 1010, el lenguaje binario o el sistema pues de numeración binaria.
En este caso, las expectativas que se quieren tener en este 1 a 3 en este caso de esta clase, son de que cada vez que ustedes pues tengan una duda, ustedes la absuelvan haciendo la pregunta correspondiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces vamos a pasar a ¿qué es una computadora? Bueno, probablemente ustedes ya me hayan respondido. Más que nada la computadora no es solamente el CPU, no es por ejemplo la cajita que tenemos nosotros, la torre, ¿no? La torre de la CPU no es esa, o sea, no es esa la CPU. La CPU es la unidad de control interno, la unidad de control interno que puede llevar a cabo operaciones aritméticas básicas, fundamentales, que sirven para poder fraccionar la velocidad y a la vez la cantidad de hilos de procesamiento lógico que se tienen que realizar por segundo. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros tenemos a la división como operación para poder realizar este tipo de procedimientos y nos ayudamos un poco más en el MCD para poder realizar procedimientos de partición a nivel lógico difuso. Entonces, a medida que nosotros en la computadora vamos llenando la memoria, va apareciendo un mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros vamos a oír cada vez que la computadora pues se va quedando sin memoria. Entonces, ese es el punto. Aquí tenemos algunos libros más, una ayudita de los amigos, por ejemplo. Aquí están grandes filósofos, padres en este caso de la filosofía, de la inteligencia, del conocimiento. Y aquí tenemos el test de Turing, el test que realizó pues el científico más destacado de la época para poder realizar los reconocimientos en CAPTCHA, por ejemplo. La tecnología que se utiliza, el API que se utiliza actualmente para poder realizar procedimientos de reconocimiento y validación de identidad humana en una computadora. Algo que pues para la época era muy desarraigado, dado que Turing estaba muy avanzado a su tiempo y que actualmente pues utilizamos muy a menudo en distintos programas, aplicaciones, sistemas, etc. Entonces, bueno, la definición de la recursividad. Bueno, aquí nosotros aplicamos bastante la recursividad, que por ejemplo es una derivación de la palabra ledger, que significa recolectar, y por lo tanto pues que podemos elegir lo que sirve para separarlo de lo que no sirve. La inteligencia en elegir varias cosas potencialmente útiles o quedarnos con la mejor alternativa. Y bueno, nuevamente aquí estamos repasando las distintas áreas de producción de la IA. Problema de optimización combinatorio de itinerancia de datos para resolver, por ejemplo, y realizar un algoritmo que pueda detectar los movimientos de las fichas de ajedrez. Dados los movimientos, por ejemplo, el algoritmo de fuerza bruta es un algoritmo muy interesante para poder realizar este tipo de tareas, dado que los movimientos son limitados y las variaciones en cuanto a posicionamiento van reduciéndose a medida de que va pasando el tiempo de la partida, o pueden irse aumentando en función a la cantidad de pasos buenos y malos que haya dado el oponente y la persona a la que está jugando. Entonces también tenemos ejemplos sobre sistemas
expertos, sobre la resolución de problemas generales. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Si no, ya estaríamos culminando. Y bueno, aquí nosotros tenemos la máquina pues de Turing. Y me gustaría hablarles sobre el procesamiento de información aquí. Más que nada, esta máquina estuvo basada en algunos procedimientos anteriores, en algunos antepasados a esta, que fueron por ejemplo el Abaco. El Abaco es la primera computadora que nosotros conocemos, digamos para la época. Es la primera computadora como historia de cultura general. Tenemos que tener en cuenta eso, que el Abaco fue la primera unidad lógica que pues usaban nuestros ancestros para poder realizar operaciones matemáticas, tales como suma, resta, multiplicación y división. Más que nada la suma y la resta. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo está quedando claro? Me gustaría por favor que vayan comentando si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Y pues bueno, toda esta información va a quedar grabada. Y bueno, agradecerles por la asistencia el día de hoy a la sesión número 3 de la semana número 2. Que bueno, ya estamos empezando a aplicar un poco más la malla, en este caso a la semana número 2, porque ya estamos entrando en el módulo 1 y poco a poco ya la malla se va a ir complicando un poquito más, pero esto va a estar a medida de que ustedes pues practiquen, que no se queden con la información que les doy yo aquí, sino que revisen por ejemplo los links que estoy yo adjuntando. De repente también pueden revisar algún material extra que yo también voy a ir enviando en el chat, en el grupo de WhatsApp. También pueden ir revisando los distintos canales de YouTube que tenemos nosotros. Tenemos el canal principal Quantum Corporation, que es el canal de la academia, en el que vamos a ir subiendo los materiales. Vamos a ir subiendo cada clase a medida de que vayamos avanzándola. Las 2 primeras clases de la semana pasada ya están subidas. Pueden ir a dar una revisada si desean repasar algunos conceptos que hayan quedado un poco en el aire. Y pues si es que tienen ya la teoría clara, pues que vayan aplicándola para que puedan resolver sus dudas y poder llegar mejor a la siguiente clase, que sería bueno pues mañana. Entonces, muchas gracias. Si no hubiera ninguna otra consulta, buenos días o buenas tardes ya. Y entonces, muchas gracias por su atención, por su tiempo, por sus ganas de querer aprender el día de hoy en una clase más. Y nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. Los espero a las 11 de la mañana. Y pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos.